relación que tiene un orden reconocible por mí, quizá no por otra gente, que tal vez ve ahí lo contrario, algo más cercano a lo caótico, pero yo reconozco que hay un orden. Es decir, siempre estamos actuando en algún mundo, es decir, en un ámbito que tiene para nosotros orden y sentido. Eso le da seguridad a nuestra acción y le provee sentido. También por el lado de una justificación. Pero hay mundos y mundos, ¿no? Acabo de enunciar algunos. A mayor escala podríamos hablar del mundo moderno, del mundo antiguo, del mundo medieval, pensando en la tradición occidental. Pero podemos hablar todavía de mundos que están más allá de Occidente, el mundo andino, el mundo afro, etc. Lo que hace aquello es siempre algún orden. Pero pasa que tratándose del mundo diverso hay órdenes diversos. ¿Y cómo es que se construye un orden? Cualquiera que fuese, el orden pasa por identificar algo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos identificamos profesor, usted no es mucho profesor, estudiantes, etc. Es una manera de identificar. Nos identificamos, nos distinguimos, nos clasificamos, jerarquizamos quizás. Todas estas son operaciones que ponen en juego un orden. Pero hay una sola manera de hacer eso, evidentemente, ¿no? Acá mismo, digamos, somos unas 12 o 15 personas, y de cuánta manera nos podemos identificar, distinguir, clasificar, de infinitas maneras. Profesor, estudiante es una, digamos, que espontáneamente se ofrece porque usted me conoce. Pero si no me conociera, tal vez dirían visitante sanmarquino. Podríamos identificarnos y clasificarnos en función al género, varones, mujeres, mayores de 30 años, menores de 30 años, los que en este momento están moviendo la mano y los que no. Continúen ustedes con la lista de nunca acabar. O sea, pero ¿cuál es la manera correcta de identificar y de distinguir y de clasificar? No existe, simplemente. Lo que hay son diferentes posibilidades de hacer eso. Bien. Eso vale también para lo que consideramos que es o no es, lo que puede ser o lo que no puede ser. Por ejemplo, para nosotros, o personas de un ámbito urbano, digamos clase media, ¿no? Y con todo lo genérico que eso puede hacer, moderno, no puede ser que una montaña pueda comunicarse conmigo. Pero yo me he encontrado frecuentemente con personas que lo hacían, y con toda naturalidad. Estoy pensando en algún momento frente a una universidad en Guagnum, en una caverna que había ahí, un loqueral que se llama Pilcomoso. Subiendo ahí descubrí la caverna aquella y dentro dos personas que estaban conversando con la montaña, Gilca, como le llaman por ahí, ¿no? Era eso reconocible porque había ahí un ritual, cactus San Pedro, coca, que es infaltable, caramelos, otros elementos, y era claro, y me lo ratificaron, que estaban consultando con la montaña. ¿Cómo se puede consultar con la montaña? La montaña es inerte, no es un agente, no es un sapiente, menos puede comunicarse, pero ellos con toda naturalidad, ¿no? Y así mucha otra gente. Entonces ya verán que en relación a lo que es o no es, lo que puede ser o lo que de ninguna manera puede ser, tampoco hay un solo modo de establecer aquello. Eso es ontología. Y entonces hay distintas ontologías, ¿no? La ontología del Montaraz, digamos, en la Amazonía, que con naturalidad nos habla de la madre del árbol y del monte, o en Chuyachaki, en Tuche, no es la del hombre urbano para quien eso son fantasías, no puede ser. Bien, la virtud de Churata es que, reconociendo entre nosotros una tradición civilizatoria de profundo arraigo, de milenios, persistente, cree él, entre nosotros, por ese arraigo precisamente,
a la que considera matriz para cualquier proyecto de vida viable entre nosotros. Llega a decir que lo que es el latín o el griego para Occidente deberían ser o son el quechua y el aymara para estos pueblos, si es que van a tener ego, eso decimos, o sea, personalidad propia. Y claro, lo mismo puede decirse de aquella ontología a la que ha vivido, ¿no? Pero si hay una ontología, es una manera de entender lo que es o no es, puede ser o no puede ser, etc. De allí se deriva también una epistemología, es decir, una manera de entender el conocimiento, sus condiciones de posibilidad, sus agentes, etc., ¿no? Entonces debemos suponer que también hay una epistemología o una episteme andina. Y cooperativamente, claro, sobre todo si aquella ontología se vincula con una sensibilidad animista, creo que ustedes han estado conversando al respecto, estamos hablando de una sensibilidad, antes que una manera de pensar, claro, que se traduce obviamente en pensamiento, pero ante todo es una sensibilidad de que todo lo que existe tiene la condición de un agente y posee, digamos, vitalidad. Si esa es la ontología, que es lo que Churata sostiene, entonces debemos suponer que la episteme que se sostiene en esa ontología no puede ser pues como la nuestra, no puede ser como la nuestra, porque la nuestra, para empezar, o sea, la nuestra quiero decir la que se practica en las universidades, a eso me refiero con lo de nuestro. Remite a ciertos principios, el mayor de los cuales tal vez sea pues el principio de parsimonia, es decir, la navaja de no añadas ninguna variable que no sea necesaria, o sea, entre la posibilidad de dar cuenta de algo con este número de variables, pero también con este número y algunas otras más, prefiere siempre la primera. Es decir, ya esa epistemología remite a una ontología que cree que no es necesario suponer un mundo de seres vivientes sapientes, basta con suponer que somos objetos, ¿no? Entonces, y claro, lo que quiero decir con esto es que además de una ontología y una epistemología, o una episteme, hay allí una axiología, es decir, un orden valorativo, ¿no? Y esos son los tres grandes componentes, digamos, de la experiencia, por las tres grandes dimensiones de la experiencia, de las que se ocupa la filosofía. Entonces, que haya alguien como Churata que cree reconocer esas tres dimensiones en la tradición civilizatoria andina, ya es suficiente para atender a lo que esta persona puede estar diciendo. No solo porque somos herederos de esa tradición, sino por las repercusiones que ello pudiera tener para repensar nuestra práctica académica, por ejemplo, pero no solo la práctica académica, también la política, por ejemplo, ¿no? Porque en un mundo donde en vigor solo son agentes los seres humanos, la política se circunscribe a la convivencia humana. Pero en un mundo que reconoce agencia a todos los seres, quizá haya que hablar de cosmopolítica, es decir, de una convivencia que involucra más que seres humanos. Y así, si empezamos a ver las distintas dimensiones de la experiencia humana, que en la universidad son tema de nuestra reflexión, de nuestro estudio, de lo que está diciendo esta persona se deriva en consecuencia de gran alcance. Por eso creo que es importante. Muchas gracias, profesor. Quería darle pase al compañero Josué Yaret Medina. Bueno, él se contactó con nosotros por Facebook, ¿no? Creo que tuvo alcance. Él se encuentra en este momento se encuentra en Europa, por lo que dice, creo que 7 horas de diferencia. Está haciendo su tesis de doctorado sobre la hoja de coca en la vanguardia indigenista y ha incluido a César Vallejo, a María Chávez y a Gamaliel Churata, y me
¿se me escucha bien? Ya le puse que sí. ¿Sí? Ok. Muchas gracias por la aceptación de mi propuesta. Un poco me siento intruso, pero pude ver las publicaciones, las transmisiones en vivo y tenía muchas ganas de participar, de conversar, de intercambiar ideas, compartirlas, como un hábito, ¿no? En el sentido de que toda conversación que se hace alrededor de la hoja de coca suele ser bastante fructífera y hay varios comentarios que he estado escuchando que me han producido mucha alegría por varias razones, porque cuando estaba en Perú normalmente no se hablaba mucho del tema, cierto que en el mundo académico sí se investiga y demás, ¿no? Pero me refería al ámbito en el cual la cotidianidad, como lo han señalado algunas de las personas que lo han comentado, han sesgado la visión de la hoja de coca y todas sus potencialidades, ¿no? Entonces tenemos una visión fragmentada a veces de todo lo que ha pasado con la hoja de coca, que es un debate muy extenso, ya lo discutían los cronistas como Guamapoma, que también va a retomarlo Churata, lo discutían también las leyes, porque el discurso de Churata, en particular tanto el capítulo Mamacuca como el texto El Camili, se insertan en el contexto de 1927 hasta el 57, que es cuando publica El Pez de Oro, pero esa parte inicial del 27 en particular está vinculado a otros textos sobre ese debate de la hoja de coca. O sea, ahí también entra a tallar lo que, por ejemplo, Ventura García Calderón va a decir sobre la coca en uno de sus cuentos, y cómo es que la presenta bajo cierta visión o perspectiva de mestizaje, ¿no? Un cierto tipo de mestizaje, una propuesta de mestizaje, discutiendo eso, ese texto, y que va a ser totalmente diferente de la propuesta de Chocano, por ejemplo, en la quina y la coca, o de la propuesta de cómo habla la coca de Enrique López Albucar, que también es del 20 y que está vinculado a una visión de lo indígena a través de la coca, o también lo que va a reportar Emilio Valdizán, lo que va a suceder con Rubimaki alrededor de cómo él en algún momento se enfrentó a el más grande productor de hoja de coca en el Perú, que era Augusto Durán. Rumimaki directamente se enfrentó a él en algunos aspectos, ¿no? Porque en otros, digamos que sus intereses no diferían. Entonces, el debate de la hoja de coca en Churata se vincula a bastantes otros textos que van a tomar posición sobre la función de la hoja de coca en la modernización del país en ese momento, teniendo en cuenta que hay intereses internacionales desde 1914 con Estados Unidos, con la publicación de la Harrison Anti-Narcotic Act, en donde directamente a los sujetos identificados como drogadictos, y esta estaba basada en una lista de 1911 de La Haya, en donde la hoja de coca pasa, y la cocaína también, pasan a ser consideradas al margen de la ley, fuera de la ley, se criminaliza la hoja de coca. Este discurso en particular, que va a criminalizar la hoja de coca, repercute necesariamente en los mercados peruanos y en cómo se trabaja en el norte la visión de la hoja de coca, qué es lo que se puede conocer sobre la hoja de coca, y sobre todo, y esto es bastante articulado con el debate indigenista, qué hay que hacer con aquellos productores, consumidores, chachadores de hoja de coca, ¿no? Entonces, la respuesta del capitalismo expansionista o el imperialismo consolidándose también desde otra perspectiva es eliminar a todo aquel mercado que no les pertenece. En el caso de Estados Unidos, quitó del juego de la participación en las inversiones sobre la hoja de coca y la cocaína industrial desde el principio del siglo XX, quitó del juego no solamente a los alemanes antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, porque el mercado de la hoja de coca era muy importante, sobre todo porque es la primera anestesia local
Quiere decir que para la guerra tú necesitabas mucha cocaína para trabajar con soldados que estaban en las trincheras y volvían de ellas, ¿no? Entonces, el mismo Freud, ¿no? Escribe Übercock, y se reúne incluso con Joyce para conversar sobre el subconsciente y su relación con la cocaína. Que es algo que Churata también va a burlarse tanto en el Camili como en este capítulo Mamacuca, que está bastante relacionado con lo que en ese entonces la ciencia francesa y la ciencia italiana y la ciencia norteamericana decían sobre la hoja de coca, ¿no? La respuesta de Churata en ese debate económico, político, intelectual es: la hoja de coca es el centro del pensamiento andino, y que es uno de los es esa planta sagrada que nos permite mantener, no voy a decir la palabra inmortalidad, pero sí demostrar tal cual lo dice Churata en Mamacuca, que la vida es discontinua. Él no dice continua, él dice discontinua, es decir, la muerte sería vista como un parpadeo. Muchas gracias. Quisiera seguir escuchándolos y seguir participando sobre otros puntos. Le agradecemos mucho al compañero. Justo antes de tratar de continuar con el diálogo, sobre todo de la hoja de coca, y para adentrarnos principalmente también a la propuesta, que también le vamos a pedir al profesor Zenón que pueda dilucidar, porque hay muchos temas muy relacionados también con Rodolfo Kusch. Voy a pasar a convidarles un poco de la hoja de coca y pueden coger con confianza en realidad. Sí, les voy a mencionar más o menos lo que se tiene que hacer antes del chachado, pero traten de coger una cantidad considerable, por favor, porque es importante. Lo recomendable siempre para, sobre todo el apoyico o también para el chachado, como también se dice, es que se puede escoger siempre 4 hojas que sean las más bonitas y las que estén más redonditas o las que estén en mejores condiciones. Siempre se trata de, se puede decir, intencionar algo, ¿no? Principalmente con el tema de la mente, el tema del corazón y el tema de lo que dices. Es sobre todo para tratar de soltarlo. Y respecto a cómo lo pueden chachar, o sea, pueden quitarle el huesito del medio de la coca, para los que son inexpertos, sobre todo para que no se dañen los dientes, ¿no? Hay algunas personas que ya incluso cuando meten las hojas de coca ya con la misma lengua logran sacar en realidad ese huesito, ¿no? Esa es una cuestión más de práctica que se puede adquirir. Como hemos estado mencionando, en realidad la hoja de coca sirve para poder levantar el ánimo, para dar fuerza, incluso te ayuda al tema mismo de la concentración. Pero también el tema de por qué es necesario siempre intencionar es porque es una forma de cómo uno puede aperturar esa dimensión, sobre todo, digamos, desde el punto de vista de Churata, con el tema del incognoscible, ¿no? Y es necesario sobre todo porque es una muestra de respeto, ¿no? Siempre cuando se va a chachar la hoja de coca, siempre es bueno que se ponga en el centro y sobre todo en una pequeña tela, que algunos lo conocen como taipi, ¿no? Para que se pueda mostrar un poco de respeto al tema de la hoja de coca. Pero más o menos, ya yendo al tema en cuestión con respecto al asunto del chachado, en el caso de Gamaliel Churata, es muy importante porque es muy importante aclarar esto, porque en realidad cuando se comenzó a aperturar este título de la ontología del chachado,
sobre todo en la escuela de filosofía, como que causó un tema tal vez de polémica, sobre todo porque se levanta un poco de los prejuicios de la gente, porque dicen cómo es el chachado, mejor comencemos a hablar de la parte de un tema digestivo. Pero es muy interesante en realidad ver la resonancia que en realidad tiene la actividad digestiva, la actividad fagocitante también que puede existir en la misma filosofía, ¿no? Porque mucho en realidad ha pasado con el caso de la filosofía, que hemos tratado siempre de separar al cuerpo con el tema mismo de la mente. Pero ¿cuál es la propuesta en realidad de Chuerata? ¿No? Es en realidad ver al todo como un organismo vivo que no está separado de todas esas condiciones. Y el tema del chachado es muy importante porque dentro del mismo pez de oro está presente en retablos como por ejemplo en el caso de la homilía, que tal vez en un primer momento aparece como un proceso de hibridación. Ya en los siguientes retablos, principalmente en el retablo de Mamacuca y también en el retablo de Españoladas, el tema del chachado aparece mucho más, de una forma mucho más clara, en el sentido que el chachado es un proceso que en realidad permite, sobre todo, así como nosotros absorbemos los nutrientes de la hoja de coca en nuestro cuerpo para vitalizarnos, el chachado, desde la perspectiva también metafórica de Gamaliel Chuerata, es que el indio, quien es el que realiza sobre todo este proceso de chachado, de asumir sobre todo todos los modos de ser, digamos, de la humanidad. Por lo tanto, desde la misma perspectiva de Chuerata, su propia ontología no es una ontología cerrada, sino es una ontología que en realidad invita al tema del diálogo, y él en realidad utiliza el tema del chachado de la hoja de coca como ese proceso. Nosotros nos revitalizamos con todos los componentes mismos de la humanidad. Pero esto no se hace en abstracto, sino se hace a través de un ser, de alguien que ya está en el mismo mundo, ¿no? Y en este caso, ese ser que está en el mismo mundo es el indio, ¿no? A partir del indio ocurre ese proceso de hibridación. Por lo tanto, no existe no es parecido al proceso de mestización que trata de homologarlo todo, ¿no? Siempre va a haber una raíz quien realice todo este ejercicio, ¿no? Y este ejercicio precisamente del chachado, esto se puede ver en el caso de Mamacuca y en el caso de Españoladas, no solamente es un tema de absorción de conocimientos, sino también es absorción de modos de ser, ¿no? El mismo indio realiza esa absorción y precisamente en estas culturas, sobre todo de la matriz andina, había una especie de apertura al tema de la diversidad, ¿no? Y en el caso de Chuerata también responde a eso, ¿no? O sea, él está abierto precisamente a toda esa forma de ser. Así es que no solamente es un modo de nutrirnos a partir de los conocimientos, a partir de epistemologías, sino también a partir de los modos de ser que en realidad siguen desarrollando el ser mismo del indio. Por eso, en este asunto, quería hacerle una nueva pregunta al profesor Zenón de Paz, sobre todo porque actualmente varios de mis compañeros están llevando el seminario de Rodolfo Kusch, que es con el término de fagotización, ¿no? Parece que hay una relación entre este término que utiliza Rodolfo Kusch con esta categoría que nosotros también desde parte de nuestro AIU lo estamos realizando, que es el tema del chachado. Parece que es una relación muy interesante, solo lo único que en el caso de Chuerata parece que va al tema de tratar de utilizar un término que es mucho más cercano a nuestras matrices civilizatorias, como es el caso del chachado. Profesor. Sí, en relación al simbolismo de la hoja de coca, voy a tomar ese hilo esta vez. La parte más explícita de este texto del pez de oro es precisamente la que se titula Mamacuca, un capítulo que está más o menos, o un retablo, como él diría, a la mitad del texto, ¿no? Y es un capítulo clave, creo yo, precisamente por el simbolismo de la hoja, porque, como se ha dicho, Chuerata declara que en esta hoja el indio reconoce concentrada simbólicamente la totalidad, la pacha,
es un categorismo, como se decía, término que usa Churata también, que da cuenta de la totalidad. Y es una totalidad que en su parte manifiesta, digamos, fenoménica, como diríamos en jerga filosófica, se muestra como dual, porque esa es la topología básica de ese orden. El Hanan Pacha, el Kai Pacha o Urim Pacha. Pero hay un tercer Pacha que es como interno, es interior, es un ámbito interior, que a diferencia de los dos primeros que manifiestan un orden, parece exceder todo, parece exceder todo, pareciera ser una dimensión intrínseca porque es interna. Está produciendo todo, pero también lo está consumiendo. Justamente en la suerte de imitación universal. Entonces, en un mundo animal, todo lo que existe participa de ese metabolismo. La experiencia nuestra, por ejemplo, es en el fondo el metabolismo entre nosotros y el mundo circundante. Eso me parece a mí muy potente por el lado de que poner en el centro de la ontología el metabolismo da cuenta efectivamente de una sensibilidad favorable a la diversidad y a la diversificación. Y sí, pues, que podemos contrastarla con la metafísica que llega de Occidente, en que más bien favorece lo contrario, es decir, remite en última instancia a un ser trascendente, es decir, externo al mundo, como es Dios, que además se proclama verdadero, el Dios verdadero, y que al proclamarse así, de hecho está asumiendo que todo otro Dios o es falso o es expresión del demonio, digamos. Y es obvio qué es lo que hay que hacer con lo que es falso o con lo que es demoníaco desde esa perspectiva y que es timbal. Hay cantidad de documentos de la época de la conquista, la primera colonia, que señalan que la actitud de los sacerdotes nativos era más bien inversa. Pareciera que vieron en la cruz, la Virgen o Cristo nuevo Huaca o nuevos Huacas y los diversificaron, que es lo que ahora tenemos: la cruz de Motupe, la cruz de Chalcón, la cruz de no sé cuánto, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Nieve, el señor cautivo de Ayabaca, el señor de Huanca, etcétera, etcétera. También fue diversificado, digamos. Entonces, ahí tenemos dos sensibilidades distintas. Una que favorece la diversidad, reconoce la diversidad, la fuente de la riqueza entendida como plenitud de la vida, y otra que más bien es desfavorable a la diversidad, tiene una condición excluyente. Y claro, por ese lado va lo que dice Kush sobre la fagocitación. Él también reconoce en su contacto con lo que llama el pensamiento indígena y popular en América esta característica, a la que él sí llama fagocitación, la disposición a, digamos, a asimilar lo que de inicio es otro, digamos, asimilarlo en el sentido orgánico del término, como vamos a asimilar algunos elementos de la hoja que estamos en este momento chachando, ¿no? Y a hacerlo parte nuestra, en ese sentido. Entonces, creo que hay esa disposición en lo que manifiestan Churata y Kush. A eso está haciendo referencia. Sí,
siempre a estas alturas es de que separar lo cognoscible de lo incognoscible, de lo mismo que se está hablando, no completa realmente lo que sería el pensamiento andino en su esencia, ¿no? Porque lo mismo que es la fagocitación de Kush y lo que ha nombrado de lo que es la hibridación, nos remite a un mundo más ontológico, ¿cierto? Uno con el otro, una explicación del mundo de lo que es, ¿no? Pero simultáneamente también está inconocible, ¿no? Está ese desorden, ese caos, ¿no? De lo cual brota como genésicamente de lo que estamos hablando ontológicamente. Y nuestra forma de ver occidental es siempre dicotómica, aunque no lo querramos, porque académicamente estamos hechos así, pero cuando hablamos de fagocitación y de la coca y la hibridación, tendríamos que meter los dos conceptos simultáneos porque es dual, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Entonces, esa visión de la realidad, del mundo, de lo que es el mundo o de la explicación de un pensamiento, es dual y necesariamente hay que meterlo, ¿no? Claro que por cuestiones de análisis, ¿no? De discusión más precisa, podemos segregar, separar y conversar de un tema, ¿no? Pero el hecho de Chacchá, por ejemplo, para mí no solamente lo que se ha dicho, sino también es entrar en ese otro mundo inconocible, o sea, entrar en lo vasto, en lo caótico, ¿no? Simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. De ahí hay una relación que ellos tienen que es muy fuerte, pero que nosotros a veces en nuestra forma de hablar no lo podemos entender o expresar completamente. Pero eso como un comentario, porque nada de eso de invalida lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, correcto. Yo también quisiera agregar algo. Como mencionaba usted, se relaciona mucho con esto de a lo mejor conectarse o reconectarse, ¿no? Con la Pachamama, y en ese sentido como que introducirse o reintegrarse a la totalidad del universo y lo demás que en realidad abarca la Pachamama. Y quería que a lo mejor se pudiera profundizar un poco en esta noción, y creo que se toca bastante en Amaruca y en varios otros retablos, de la multiconsciencia o una supraconciencia, ¿no? Y también en este elemento que se incorpora mucho, aparte de la hoja de coca y del proceso de fagocitación, es esta vuelta a la carne, este regreso a la corporalidad del hombre y los valores animalescos también. Ya hay varias cosas, pero que están vinculadas entre sí. Empezando por lo que señalaba César. Efectivamente, lo que dije asomaba, aunque yo no lo he hecho explícito, esa otra dimensión que excede todo hombre. En la intervención anterior mía empezamos poniendo de relieve lo que nos es más evidente, el orden en el que habitamos, el mundo, digamos, ¿no? Pero decía hace un momento que ese es un mundo dual el que podemos ver, el que es manifiesto. Es, digamos, el mundo de arriba, el mundo de aquí abajo. Y son mundos porque allí podemos reconocer allí un orden. Pero recordaba también hace un momento que hay un tercer pacha. Le llamamos también mundo, creo que no, porque parece exceder todo orden. Decía que está produciendo los órdenes visibles, pero también como que los está consumiendo. Y por tanto siempre excede todo orden. Parece ser algo así como un ámbito interior, intrínseco, pero es ante todo un ámbito potencial, digamos, ¿no? Lo cual implica que si intentamos una traducción al castellano de Pacha, la noción de mundo no es correcta, porque nos quedaríamos con el orden de lo manifiesto, ¿no? Quizá el término más cercano a Pacha, tanto totalidad, sería algo así como caos, no cosmos. Está el cosmos dual, claro,
pero hay algo que ya no es cósmico porque es irreductible al orden, y por eso mismo, como llamamos a la totalidad, digamos, caosmos, ¿no? Entonces hablamos de una totalidad caósmica, si se quiere. Ahora, en relación a eso, todavía decías que no se puede conocer. Sí y no. No se puede conocer si reducimos el conocimiento al ámbito de la conciencia, claro. Al ámbito al que Husserl, por ejemplo, prefiere conducir toda la experiencia. Pero ya ustedes saben que Heidegger, en la misma línea de Husserl, hizo notar que si de algo somos conscientes también, pero no al modo de la presencia, es en relación a que todo lo que se nos presenta está circundado, dice, y atravesado por un horizonte, y el horizonte nunca tiene la forma de lo presente, tangible, visible, o a la vista o a la mano, ¿no? Eso se siente, pero el sentir es también conocimiento, y quizá es el conocimiento radical, porque aquí tanto Kusch como Churata, de hecho, han dialogado con Heidegger, eso es visible, ¿no? Y hay un motivo heideggeriano, pero que está siendo extraído de la propia tradición andina también. Ambos lo han reconocido en la tradición andina. ¿A qué me refiero, no? Al primado de la praxis, pues una praxis que tiene justamente el carácter de un continuo metabolismo. Entonces, es ese metabolismo el que sostiene la vida. Cuando algo falla en ese metabolismo es que ahora interviene esta dimensión estrictamente consciente, digamos, ¿no? Pero antes de que ello ocurra, el sentido fluye simplemente. El sentido se siente, se experimenta en ese nivel, ¿no? Bien. Ahora, por ese lado, la conciencia de la que Churata está hablando no es efectivamente la conciencia husserliana, digamos, ¿no? Parece ser algo que involucra eso otro que nos aproxima al Ukupacha, digamos, a eso irreductible al hombre. En la tradición occidental, la académica aparece, pues, por ejemplo, en la noción en la noción freudiana de inconsciente, que no es subconsciente, sino es inconsciente, lo irreductible a la conciencia, ¿no? La idea es que en el inconsciente, el principio ordenador del campo de la conciencia, que es el principio de identidad, el que nos permite, pues, identificar, diferenciar, clasificar y demás, no funciona, se desestabiliza, ¿no? En la parte, esta sexta, me parece que es de la interpretación de los sueños, Freud compara el sueño con un remolino, ¿no? Yo he hecho un papel, digamos, al remolino, y mientras circula por la parte más externa la veo, pero cuando se va aproximando al vórtice ya casi ni noto que se trata de un papel, y cuando llega al vórtice ya no lo veo simplemente, ¿no? Los sueños superficiales serían aquellos distinguibles. Los menos superficiales ya no sé, ¿era José o era el pez? El principio de identidad se empieza como a diluir. Debemos suponer que en los sueños profundos, ahí ya es el inconsciente de aquellos, es como esa dimensión magmática, digamos, ¿no? Ahora, la conciencia a la que él se refiere parece involucrar aquello, porque además, como lo ha señalado bien, ni siquiera es una conciencia individual, es que ya no gobierna el principio de identidad, pues. En realidad, incluso en la que es individual o la que concebimos como tal, allí Churata va a operar una suerte, esto que ahora alguna gente llama de construcción, ¿no? Y lo que va a mostrar es que en realidad es algo así como un precipitado, nuestra conciencia es como un precipitado de la conciencia de la especie en toda su historia, y como la especie tampoco es aislada, la conciencia de toda la vida
Y allí había otra anotación interesante en relación a los animales, dijiste, a las bestias. Bueno, Churata reivindica nuestra condición animal. Es que su ontología no es cristiana, pues, es animista. Entonces, no hay solución de continuidad entre el hombre y el animal, o el vegetal o el mineral. Con respecto al hombre, dice en alguna parte algo así como, no son los términos exactos, pero que no habría un primer hombre, en el sentido de que hasta aquí había, qué sé yo, antropoide o lo que fuera, y aquí estamos frente al primer hombre. No hubo tal. No hay solución de continuidad. Pero lo mismo cabe decir de la vida, de lo que consideramos viviente, con respecto al mineral. Tampoco hay el primer viviente. Entonces es que está expresando una sensibilidad animista. Y la conciencia entonces es más como una, decía yo hace un rato, como una suerte de precipitado donde se aglutina toda esa experiencia que es en realidad caósmica. Y por eso lo que mejor lo expresa no es el concepto, sino el símbolo, ¿no? Que tiene esta capacidad y la coca es el símbolo por excelencia de esa, digamos, de esa ontología, lo declara, ¿no? Si me permiten una digresión breve, fruto de eso es producto de una confusión, o al revés, no sé de dónde nace la cuestión, pero hay una confusión que tiene sus orígenes precisamente en nuestra formación cristiana, ¿no? de todo nuestro proceso histórico. ¿Qué es el Ucupacha? Lo de abajo, ¿cierto? Asimilándolo al infierno. Sí, exacto. Entonces, pero a mi modo de ver, creo que coincidimos, es obvio, en el mundo andino, el Ucupacha no significa algo que está abajo. El Ucupacha significa lo que no se ve, lo que es incognoscible. Es interior. Exacto. Y quizás, profesor, lo interior podríamos conversar después, porque parece muy personal, pero en un momento usted dice que es todo, ¿no? O sea, trasciende lo uno. Hay que conversar, pero para no desviarnos y ser más específico, no se ve. Entonces, me parece a mí que en la cosmovisión andina, lo que representa lo incognoscible, lo que no se ve, es lo que está debajo de la tierra, porque a diferencia de ver el cielo, que uno lo ve, que ve todo lo que está volando, etcétera, o el horizontal, lo que está debajo de la tierra no lo estás viendo. Entonces, esa visión de lo de abajo es una visión de lo incognoscible. Obviamente me parece que con la traducción cristiana ya se materializa que hay algo, una dimensión abajo, real, que es el infierno en este caso, ¿no? Pero no están pensando, yo pienso los andinos, que hay algo abajo, ¿no? Simplemente es la metáfora, el símbolo para decir lo incognoscible. ¿Qué cosa es lo incognoscible? Lo más semejante, lo que está debajo, pues, algo se parece a eso, pues, porque no lo vemos, ¿no? Me parece que hay... Y hay que tener cuidado, porque con el Ucupacha, cuando, sobre todo en los primeros tesis del mundo andino, se dice explícitamente el mundo de abajo, ¿no? Pero creo que eso ya deberíamos ir cambiando y sacar eso del mundo de abajo, sino el Ucupacha, lo incognoscible, lo que no se ve en todas las categorías que hemos estado hablando, ¿no? Pero creo que eso lo tenemos claro, pero a veces parece mentira, hay que decirlo precisamente porque se queda como un hábito, ¿no? Eso quería decir, disculpen la interrupción. Antes de continuar, el compañero Jared quiere hablar. Avísale. Ya le dije. Saca luz. Salga la pantalla. Espero que se me escuche bien.
han comentado y que me parece que están estimulando muy bien la conversación. Primero, bueno, sé que el término de fagocitar en ese momento en particular no solamente pone en diálogo a Churata con el indigenismo, sino también con algo que se veía en Brasil en su momento, ¿no? Con la antropofagia de Oswald de Andrade, y que Churata también mantenía ciertos nexos con estos, vamos a llamarlos modernistas brasileños de ese entonces, sobre la idea de lo otro, ¿no? Devorarlo, canibalizarlo o asimilarlo y luego devolverlo procesado, digamos, ¿no? Por el ser que ha fagocitado esta cultura, y entregarlo renovado, en el sentido de que el canibalismo, aunque también se ha discutido mucho sobre esto, pero de que el canibalismo puede llegar a estos niveles culturales también, ¿no? Un canibalismo de no solamente un pensamiento americano sometido a lo que suceda fuera de América y que repercute y que influencia, ¿no? Sobre el pensamiento americano en general, o indoamericano, que era el término que también se utilizaba en el tiempo de la escritura de Mamajuca, de Churata, porque recordemos que por ese entonces Churata estaba simpatizando, como también su sobrino Antero Peralta, con el partido aprista, ¿no? O la creación de células apristas, porque como partido va a tener todavía fundación en el 30. Esto no es gratuito, en el sentido de que Churata, en su participación como agente puneño de la proindígena de Pedro Zulen y de Dora Mayer, estaba vinculado a esta visión de la hoja de coca en su defensa y su difusión en las escuelas, su difusión sin tabú en ese entonces, porque justamente el tabú es lo que produce bastante ignorancia y se pierde mucho, en todo caso mucho terreno sobre lo que se conocía de la hoja de coca socialmente, ¿no? De manera popular, frente a lo que conocemos actualmente sobre la hoja de coca, justamente por las políticas educativas de ese entonces, que tenían una visión higienista sobre la hoja de coca, ¿no? Como algo sucio, como algo propio de la superstición del indio o del indígena, como lo va a tomar la Constitución de 1920 de Leguía, ¿no? Entonces, en esa situación, la propuesta tanto de Churata, que sigue la propuesta canibalizadora de Choquehuanca Yulo en cuanto a la forma de escribir, por lo tanto a la forma de establecer las estructuras mentales, ¿no? A través de un sistema fijo como es la escritura, en ese entonces obedece a esta situación de fagocitar al otro que no solamente es el pensamiento filosófico de Occidente, como en el caso de Mamajuca, en el cual el otro que está siendo fagocitado es Heráclito de Éfeso y Platón directamente. Porque, bueno, se mencionan a varios otros pensadores más, pero es directamente con estos dos con los que discute en Mamajuca. En el sentido de que ese epígrafe que aparece en Mamajuca no es gratuito, ¿no? Trabajando ideas irónicas, polémicas, que atraviesan todo el retablo, ¿no? Y las 7 secciones que tiene, tanto las tituladas como las no tituladas, que para dialogar con lo que han estado mencionando también los participantes, tiene que ver mucho con la visión cristiana, ¿no? En el sentido de que en las subsecciones de este retablo hay alusiones paródicas e irónicas hacia la crucifixión. Vamos a llamarlo de esta manera, el enunciador del texto de Mamajuca, de alguna u otra manera parodia el rito cristiano para dar su visión sobre la continuidad de la vida. Y por ahí de repente puedo vincular esto también con algo que comentaba una compañera, que era sobre la multiconciencia o la continuidad o la conexión, ¿no?
Y Churata es muy claro, es bastante claro, no solamente en este texto, sino también en la resurrección de los muertos, que continúa varias de las líneas que se discuten en este retablo. Eso, el hecho de que nosotros nacemos conectados al vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, como estamos conectados al vientre de nuestra madre, el corte del cordón umbilical es una cuestión, para utilizar una palabra que le hubiese gustado a Churata, es una cuestión artificial, ¿no? Es una cuestión que aparentemente nos desvincula y nos da una especie de individualidad física, pero hay una visión, y esto lo sostiene bastante en el texto en particular de Mamajuca, que lo que nosotros pensamos no solo es porque somos seres individuales, sino porque estamos conectados con nuestros muertos, con nuestros ancestros, físicamente, ¿no? A través de, no solamente el cordón umbilical, y ahí hay que hacer alusión otra vez a lo de fagocitar, sino a través de aquello que comemos como producto de la Pachamama, porque cada uno de los frutos de la Pachamama afecta a el pensamiento del organismo que consume ese fruto, ya sea que lo chache o ya sea que directamente se lo trague, porque es una cuestión química básica que afecta a ciertas células, y hay ciertas propiedades en la hoja de coca que están vinculadas al fósforo, que tienen que ver con, tiene más fósforo que muchos otros alimentos, tiene bastante calcio, tiene o sea, la cocaína, por ejemplo, es solamente uno de los 18 alcaloides, si no me equivoco, que tiene la hoja de coca. Tiene posibilidades de poder repercutir en una amplificación física, pero también una amplificación mental de las capacidades de poder escuchar el todo. O sea, conectarnos, no conectarnos,